continuación vamos a trabajar con el método de la M. Anteriormente habíamos estado trabajando con el método simplex y en el método simplex recordemos que todas nuestras restricciones eran del sentido menor o igual. Ahora tenemos acá dos restricciones que tienen un sentido mayor o igual y de igualdad. Cuando tenemos esas restricciones ya no es posible emplear el método simplex, tenemos que trabajar con el método de la M o el método de las dos fases. En este video nos ocupa el método de la M. Vamos a trabajar con el método de la M. Lo primero que tenemos que hacer es reescribir nuestro modelo. Entonces reescribimos nuestro modelo como minimizar z es igual a 2x1 más 3x2 sujeto a las restricciones 1/2 de x1 más 1/4 de x2. Ahora, como es un sentido de desigualdad menor o igual, agregamos una variable de holgura h1 y esto va a ser igual a 4. Reescribimos la segunda restricción que está dada como x1 más 3x2. Ahora, como tenemos un sentido de desigualdad mayor o igual, insertamos una variable de excedente. ¿Por qué de excedente? Porque este sentido nos indica que pues, precisamente la condición que debe de cumplirse es que el valor sea más grande a 20. Entonces hacemos igual a 20. Bueno, ahora y nuestra tercera restricción la reescribimos como x1 más x2 y ahora tenemos un sentido de igualdad, entonces aquí ponemos igual a 10. La diferencia está ahora en que vamos nosotros a tener que insertar dos variables conocidas como artificiales. Ahorita vamos a discutir el uso de ellas. Entonces esta sería la artificial 1 y aquí sería la artificial 2. Entonces si nos vamos a un plano, recordemos que tenemos como solución base, solución de inicio, el origen. Y en el origen recordemos que es x1 y x2 iguales a 0 para tener una solución inicial de base, una solución base. Si x1 y x2 son 0, entonces en nuestra primera restricción lo que vamos a tener es que si esta vale 0 y esta también vale 0, entonces h1 toma el valor de 4. ¿Eso qué nos indica? Como es una restricción de holgura, lo que nos quiere decir es que pues sobran 4 unidades de recurso y ahí no tenemos problemas, es decir, si no producimos nos sobran 4 unidades, tenemos 4 unidades en almacén y tener una interpretación práctica. Sin embargo, acá en x1, si x1 vale 0 y x2 valen 0, entonces acá 0 no es igual a 20, no se está cumpliendo esta condición, 0 no es igual a 20. ¿Quién asume ese papel para que podamos tener una solución en ese momento? La variable artificial, porque tampoco ocurre una variable de excedente, porque la variable de excedente ocurre cuando nuestro valor sea superior a 20. Entonces A toma inmediatamente un valor de 20 y equilibra nuestro sistema. Y lo mismo sucede en la tercera restricción. En nuestra tercera restricción lo que tenemos es que x1 y x2, si ambas valieran 0, si x1 y x2 valieran 0, eso no sería igual a 10. Entonces, ¿quién entra a tomar ese papel de equilibrio? La variable artificial. Entonces, esas variables artificiales nosotros las hemos colocado únicamente para ir obteniendo una solución base, una solución que nos permita a nosotros tener un manejo matemático de nuestro problema. Pues una vez que tenemos este sistema reescrito, tenemos que reescribir la función objetivo.
Entonces acá hemos insertado dos variables artificiales. Esas variables artificiales no tienen una interpretación práctica, únicamente las hemos metido para poder tener un manejo y llegar a la solución de nuestro problema. Entonces estas variables tenemos que eliminarlas rápidamente. ¿Cómo las vamos a eliminar? Penalizando, tenemos que eliminarlas. Si lo que queremos es minimizar, entonces vamos a ponerlas como más. ¿Para qué? Porque estas estarían sumando y lo que queremos es minimizar. Entonces si sumamos, estas variables no contribuyen a resolver nuestro problema. Entonces ponemos aquí más m por a1. El coeficiente de la variable artificial 1 sería m y el coeficiente de la variable artificial también sería m. ¿Por qué m? Porque m representa un número grande, muy grande. Entonces ese número grande lo que va a hacer es, como es positivo, lo que va a hacer es incrementar nuestra función objetivo, y nosotros no queremos eso, queremos reducir al ser minimización. Entonces lo que vamos a provocar con esto es que el algoritmo las penalice y las permita y las pueda eliminar rápidamente de nuestro sistema de solución. Ahora, una vez que tenemos reescrito ya nuestro sistema, lo que tenemos que hacer es nuevamente reescribir nuestra función objetivo, igual como lo veníamos haciendo entonces en la programación lineal con el simplex. Entonces nuestra función objetivo pasa como z menos 2x1 a partir de la función objetivo que teníamos, únicamente cambiamos de miembro, menos 3x2 menos ma1 menos ma2 igual a 0. Ahora, como queremos minimizar, ¿cuál es la variable que minimiza a nuestra función objetivo más rápido? Si z tuviera un valor cualquiera y le restamos 2, reduce, pero reduce más si le restamos 3, pero reduce más si le restamos m, cuando sabemos que m representa un valor muy grande. Entonces ahora, a partir de eso, iniciamos nuestro algoritmo, reescribimos nuestras tablas como lo veníamos haciendo en el método simplex y obtenemos nuestra primera tabla sería z, x1, x2, la variable de holgura h1, a la variable artificial a1, bueno, me faltó la variable de excedente. Recuerden que las variables de excedente y las variables de holgura tienen coeficiente 0 en la función objetivo, por eso ya no las puse acá. Entonces tenemos acá abajo la variable de holgura h1, la variable de excedente e1, la variable artificial a1, la variable artificial a2 y la solución de nuestro sistema. Entonces aquí tenemos nuestro renglón z y tenemos nuestras demás restricciones, que serían en el caso que estamos trabajando. Para nuestras restricciones tendríamos la h1, que es el primer renglón, la variable artificial 1 y la variable artificial 2. Estamos tomándolas a partir de lo que teníamos acá en este sistema. Entonces estamos pasando este sistema que tenemos abajo, lo estamos pasando a la matriz, a esta. Entonces a partir de este renglón tenemos que reescribir nuestro primer renglón, entonces quedaría como un medio, un cuarto. Entonces acá tenemos un medio de, aquí es 0, aquí es 0, serían 0 para z, no tenemos z en la primera, aquí tenemos un medio de x1, un cuarto de x2, tenemos una h1, no hay variable de excedente, no hay variable artificial 1, no hay variable artificial 2 y hay una solución de 4. Hemos pasado nuestra primera restricción. Ahora vamos con nuestra siguiente restricción: 1, 3, menos 1, 1. Entonces vamos con nuestra siguiente restricción, vamos acá, entonces tenemos igual 0, no hay zetas, tenemos acá en x1, 1, 3, no hay variable de holgura, sí hay variable de excedente, negativa, menos 1, hay una variable artificial,
la artificial 2 no es de acá y su solución es 20. En nuestra tercera restricción lo que tenemos, no hay z, tenemos un x1, tenemos un x2, no tenemos variable de holgura, la variable de excedente tampoco pertenece, la variable artificial no pertenece, sí tenemos la variable de artificial 2 y su solución es 10. Entonces esta es nuestra solución base. Ahora, recordemos que estas variables artificiales no pertenecen al problema, nosotros las insertamos para poder llegar a una solución. Entonces tenemos que eliminarlas porque no pertenecen realmente al problema. Lo que tenemos que hacer es transformar a los demás renglones, esas restricciones y la función objetivo, transformarlas a partir de ese renglón. Entonces me falta todavía el renglón z, aquí tenemos 1 en z, tenemos menos 2, menos 3, la variable de artificial, las variables de holgura y de excedente tienen coeficiente 0 y las variables de excedente tienen coeficiente m y estamos empezando en una solución 0, una solución inicial. Ahora lo que tenemos que hacer es transformar nuestro sistema a partir de estas variables artificiales. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir esto en 0 y estos coeficientes en 0 para obtener una solución base. Entonces vamos a usar este elemento pivote y vamos a utilizar este elemento pivote para convertirlos en 0 utilizando el principio de Gauss-Jordan. Entonces hacemos las operaciones entre renglones y llegamos a nuestra siguiente tabla. Voy a poner mi tabla acá. Esta va a ser mi tabla 2. Reescribo mi tabla. Entonces hago aquí, ya nada más voy a poner los nombres de los renglones. Voy a tomar el mismo encabezado de arriba, Z, mi renglón H1, este permanece como tal, H1, mi renglón A1 y mi renglón A2. Entonces esto va a cambiar en función a las operaciones que se hagan entre renglones para la eliminación de las M's. Ahora, aquí tengo entonces que me queda como 2M menos 2 haciendo las operaciones, 4M menos 3, aquí yo tengo 0 menos M, 0, 0, que son los que yo quería realmente eliminar, y tengo 30M, me quedan 2M, 4M, 0, menos M, hay alguno que no lo tengo, perdón, es que corrí los renglones, entonces acá este lo reescribo, estoy escribiendo mal mis renglones, entonces acá en el renglón Z es 1, 2M menos 2, después tengo 4M menos 3, 0 menos M y 0, 0, que son los coeficientes de las variables artificiales que yo quería eliminar. Pues ahora reescribo mi renglón de abajo, que realmente esos no tienen cambio, pero los voy a escribir, aquí permanecen igual. Realmente el cambio fue nada más en el renglón Z para eliminar las M's, entonces esto me queda igual, un medio, un cuarto, 1. Lo voy a transcribir porque lo vamos a utilizar para el siguiente paso, pero realmente estos nada más fueron base como pivotes. Estos fueron los pivotes, los renglones pivotes para poder eliminar las variables artificiales en el renglón Z. Entonces acá tengo menos M, aquí tengo 0, este es menos 1, y 0. Entonces acá me queda 0, 0, aquí tengo 3,
1 y ahora acá tengo uno y acá tengo 1, 1. Ahora aplico el mismo principio que venía aplicando con el método simplex. Entonces aquí, como es un problema de minimización, en los problemas de minimización recordemos que entra el más positivo. Entra el más positivo y recordemos que m es un número grande. A partir de ese principio, entonces, a partir de que entra el más positivo, este no puede entrar porque es negativo. Esta no se puede considerar. La decisión está entre estos dos. Pero recordemos que m es un número grande. Si m fuera igual a 1000, entonces esta columna valdría 4000 menos 3 y esta columna valdría 2000 menos 2. Entonces el más positivo, por lo tanto, es 4m menos 3 y esta sería la variable que tendría que entrar al sistema. 4m menos 3 entra al sistema. Una vez elegida la columna pivote, recuerden que hacemos la división 4 entre un cuarto, entre los elementos de esa columna seleccionada. Aquí nos quedarían 20 entre 3, 6.3 y 10 entre 1. Y seleccionamos el cociente menor positivo. Recuerden que aquí no se consideran ni los negativos y tampoco el 0. Entonces el renglón ganador es este. Entonces nuestro renglón pivote va a ser el 3. Hay que convertir este 3 en 1 para normalizar ese vector, convertirlo en el renglón pivote y luego pasarlo como hacer ceros en esa columna y llegaríamos a nuestra siguiente tabla. Entonces nos vamos a la siguiente tabla. Reescribimos, hacemos operaciones entonces tomando al vector, a este vector A1 sería la variable que sale y entra x2. Entonces a partir de eso reescribimos nuestra tabla. Tenemos aquí a z, x1, x2, la variable de holgura, excedente, artificial 1, artificial 2 y la solución. Pues acá en las filas tenemos a nuestro renglón objetivo, nuestro renglón Z. Tenemos también entonces aquí a H1 y ahora en lugar de escribir aquí, en lugar de poner A1, vamos a poner X2 y tenemos ahora a la variable artificial A2. Recuerden que el elemento pivote era la intersección entre x2 y lo que es ahora, y era a1, entonces este elemento debe ser 1. Dividimos todo el renglón entre 3 para normalizarlo. Entonces acá nos queda 0 en z, 1/3, 1, 0, menos 1/3, 1/3, 0 y como solución nos quedan 20 tercios, 6.3. Lo voy a dejar como 20 tercios para no perder la exactitud por los decimales. Entonces se hacen operaciones entre los renglones y obtenemos los siguientes renglones. Entonces acá en Z nos quedan 2m menos 3 sobre 3, obtenemos 0, 0, m menos 3 sobre 3, ahora obtenemos 0, x1, x2, x1,
Perdón, otra vez me confundí. Esta realmente corresponde a z, entonces aquí tendríamos 1, aquí es donde tenemos 2m menos 3 sobre 3, aquí tenemos 0 porque esta variable ya es solución base, ya pertenece a la solución base, h1 también, por lo tanto debe ser 0, en E1 tenemos m menos 3 sobre 3, m menos 3 sobre 3, A1 fue la variable que salió, A1 tiene un coeficiente 3 menos 4m sobre 3, y A2 que tiene ahora un coeficiente 0 porque se mantiene en la base, y la solución es 60 más 10m menos 3. Recuerden que esto sale de hacer las operaciones entre renglones a partir de este renglón pivote que acabamos de calcular, que acabamos de determinar que era A1. Pues en nuestro siguiente renglón tenemos 5/12. Esta es variable base, variable base es x1. Entonces las variables base, por ejemplo x2, x2 que está en la base de soluciones, quiere decir que la tenemos acá. X2 va a estar así como una variable base. También tenemos h1, esta también sería variable base, y A2 también es una variable base, entonces van a estar estas así. Entonces ahora tenemos acá z, pues también es una variable base. Bueno, realmente es nuestro objetivo, pero también aparece aquí como una variable base si la mantenemos. Ahora tenemos acá 5/12, y acá tenemos 2/3. Acá obtenemos en E1 un 12, y obtenemos 1/3. En A1 tenemos menos 1/12, tenemos 1/3, que es en el renglón pivote, y tenemos menos 1/3 acá en A2. Ahora, en el sistema de solución tenemos para el primer renglón, para H1 tenemos 7/3, y para el siguiente renglón tenemos 20/3, que es nuestra solución, 20/3, y acá tenemos 10/3. Ahora, recuerden que estamos en un problema de minimización, entonces en los problemas de minimización entra el más positivo. En z, esa es la variable que entra. Entonces acá la variable que va a entrar, la más positiva que tenemos, es esta. Porque recuerden que m vale es un número grande en términos de m. Esta en términos de m es negativa, porque aunque el 3 es positivo y está al inicio, la m es grande. Entonces si m valiera 10, aquí tenemos un número negativo. 3 menos 40, en esta parte tenemos un número negativo, tendríamos 37 negativos. Entonces realmente la decisión estaría entre x1 y e1. Ahora, E1 es un número grande, sin embargo es m, y acá tenemos un coeficiente 2m. El más grande, por lo tanto, es x1, porque si m tomara un valor, recuerden que m representa un valor grande. Si m tomara un valor de 100, aquí tenemos 100 menos 3, tenemos 97, y acá tenemos 200 menos 3, entonces m viene siendo el valor más grande. Entonces esta va a ser la variable que va a entrar al sistema de soluciones. ¿Cuál va a salir? Pues tenemos que hacer el cociente entre 7/3 y 5/12. El otro cociente, que sería 20/3 entre 1/3. Y finalmente 10/3 entre 2/3. Y recordemos que el menor cociente positivo, ese es el que se toma como referencia para la variable que sale. En este caso, este es nuestro renglón ganador. Quiere decir que en la siguiente iteración, aquí vamos a poner x1
y va a salir finalmente la variable artificial de este sistema de soluciones. Pues esto ya serían las iteraciones que habría que hacer. Vamos a ver la solución del ejercicio en Tora. Pues tenemos dos variables y tenemos 3 restricciones. Entonces vamos a reescribir nuestro modelo. Pulso Enter y ya me da todo el esquema para meter mis variables. Entonces tengo aquí, le digo que es minimizar 2x1 más 3x2 sujeto a 1/2 más 1/4 menor o igual a 4. Ahora tengo 1x1 más 3x2, esto es mayor o igual a 20. Y finalmente tengo 1 más 1, aquí tengo la igualdad, igual a 10. Voy a resolverlo, como son dos variables me permite resolverlo por el método gráfico. Entonces voy a pedirlo como método gráfico, mira la pantalla de salida, y aquí ya tengo mi solución. Entonces vean cómo en el problema de minimización la línea isocosto viene bajando. ¿Por qué? Porque un costo puede ser muy grande, tan grande como se quiera. Entonces aquí el objetivo es que vaya reduciendo ese costo, es lo que se va haciendo en las iteraciones. Y a diferencia de la maximización pues tiene un límite porque depende de los recursos, entonces tiene que ir subiendo paulatinamente. Ahora, vamos a resolverlo, pero empleando voy a cambiar mi resolución de pantalla. Vamos a ver, resolver el problema que está de manera algebraica y voy a pedirle las iteraciones por el método de la m. Aquí me dice que tome un valor como referencia para m, porque recordemos que m representa un número grande. Voy a dejarlo como viene predeterminado y me voy acá. Y aquí tengo mis iteraciones. Estas iteraciones son las que nosotros fuimos haciendo. Vean, la solución es 3, aquí es 4, 20, 10. Entonces regreso a la pizarra y vamos acá. Y esta es la que tenemos acá en la parte de abajo. Acá, 4, 20, 10. Y la solución es 3000 o 30.000. Y acá me da, si yo sustituyo como M100, que fue el valor que le di en Tora, me quedan 200 menos 2, 198. Entonces me regreso a Tora, 198, y aquí están las soluciones, 4, 20, 10. Le doy la siguiente iteración, me dice la variable que entra, la variable que sale, que fue lo que hicimos. Siguiente iteración, variable que entra, variable que sale. Y ya, esta es la solución óptima. La solución óptima entonces va a ser a partir de estas, x2, x1, y esta es la variable de holgura. Entonces aquí me aparece x2 va a ser igual a 5, x1 va a ser igual a 5 y la solución máxima va a ser 25. Y eso es lo que debemos de obtener después de la siguiente iteración. Cuando terminemos esta iteración, recordemos en la primera entró x2, ahora va a entrar x1, que fue lo que nos marcó Tora, y vamos a llegar al final a esa iteración. Bueno, pues aquí lo que faltaría sería terminar la iteración. Bueno, eso es el método de la M. Les compartiré el video para que puedan estudiarlo y estamos en contacto.